Muy buenas noches, profesor licenciado Freddy Fernández, compañeros. En esta primera práctica interna en nuestra materia didáctica especial y práctica profesional 1, específicamente quiero trabajar con ustedes en el área de psicología. Nuestro tema, juventud y adolescencia en diferentes culturas, en cuanto a las características de la adolescencia y la juventud paraguaya. Introduciéndonos un poco en el tema, dice que la adolescencia no es una construcción universal. No todos son iguales, dice. Aunque con frecuencia se habla de esa etapa como si fuera una única, universal manera de ser adolescente, como si fuera que los adolescentes son todos similares, semejantes, por decir gemelos, que todos tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque la comunidad piensa así, pero sin embargo la adolescencia comienza con los cambios biológicos mismos, que determinan su maduración física y sexual. Sin embargo, ¿cómo se desarrolla la adolescente o el adolescente? ¿Cuándo termina y qué significado adquiere esta etapa de la vida? Depende en gran medida del contexto sociocultural del que proviene el adolescente o en el que vive. Nos dice que la cultura adolescente, como un fenómeno complejo y heterogéneo, está condicionada por el medio geográfico, las circunstancias históricas y sociales, y sobre todo por las relaciones con la familia y con las instituciones sociales y educativas mismas. Depende del entorno del cual esté rodeado el adolescente. ¿Y cómo se forma la cultura del adolescente? Se forma a partir de 3 puntos. El primer punto, con elementos provenientes de las entidades generacionales. Depende de la generación familiar, ¿verdad? De su clase misma, de su género, sea varón, mujer, de su etnia, de qué cultura está proveniendo, de la cultura She, indígena. Todo eso depende. Y de su territorio mismo. Y de qué área, si es rural, urbana. Todo eso influye en el adolescente para que se desarrolle. También algunos adolescentes utilizan elementos que provienen, ya sea de la moda, de la música, el lenguaje, sus prácticas culturales y las actividades que realizan. Los adolescentes necesitan expresarse colectivamente. Individualmente ellos no se van a desarrollar. Sí o sí necesita un par o un grupo en el cual desarrollarse y a partir de ahí construir un estilo específico de vida. Ya sea para que tenga un distintivo o instintivo y para que se manifieste especialmente en el tiempo libre o en algún espacio específico. Estos conjuntos de conocimientos, ya sean valores, prácticas y creencias que se adquieren, se deben a un determinado contexto social. Porque también los valores, expectativas y normas de conductas dependen de los sectores sociales del que el adolescente provenga. Otro factor muy importante es su generación misma. ¿Por qué? ¿Por qué? Quienes nacieron en este determinado momento histórico comparten los sucesos iguales, similares. Tienen las mismas costumbres, las mismas modas, las mismas formas de vestirse, el mismo estilo de música. Si su zapato está con agujereado, con tal color, adaptan todo esto ellos de sus amigos, de sus pares, del territorio, del lugar que frecuentan, con quienes comparten, qué les gusta, hasta los juegos. Esto se refiere también a la identificación. No todos tienen el mismo estilo. Conste que no todos van a adoptar el mismo estilo, aún estando en el mismo grupo, sino que ellos reciben las influencias de varios estilos hasta lograr construir su propio estilo. Según la adaptación también se relacionan de manera diferente. Algunos se integran, otros en forma parcial y otros simplemente no integran.
O sea, se aíslan o son adolescentes o grupos rebeldes y forman otros grupos otra vez. Durante la adolescencia, las relaciones con los adultos también cambian y cambian bastante. Incluso con la propia familia, con los propios padres, hermanos, tíos, abuelos. Y se hacen más importantes sus relaciones con sus amigos o con su entorno, con su pandilla, por ejemplo. Y esta es la causa por la que los grupos, ya sean bandas, pandillas y tribus urbanas, sean tan relevantes hoy en día o en la vida de nuestros adolescentes. Hoy día de las condiciones socioculturales permiten que surjan distintas culturas adolescentes y que se identifiquen con sus valores o antivalores también, porque pueden adquirir ellos valores o simplemente antivalores. Un claro ejemplo de este fenómeno relacionado en estas culturas es lo que llamamos la tribu urbana. ¿Pero qué es la tribu urbana? El tribu o las tribus urbanas son agrupaciones de jóvenes que aparecen en las grandes ciudades, ¿sí? Porque esto se manifiesta más en las ciudades, grandes ciudades. Muchos de estas tribus provienen de sectores urbanos populares que viven en la marginalidad, ya sea que el claro ejemplo es de los jóvenes que viven en las chacaritas y viven en extrema pobreza, los jóvenes que provienen de los asentamientos, los jóvenes que están pasando hambre. De ahí todo proviene de las tribus urbanas. Y comparten los mismos gustos musicales ellos. Realizan inclusive las mismas actividades, eligen vestirse de modo igual, poseen inclusive los hábitos y valores igualitos. Pero se puede considerar al joven paraguayo o a los jóvenes paraguayos a partir de dos ejes. El primer eje que tenemos es en cuanto a las cuestiones actitudinales. Según este criterio, los jóvenes podrían clasificarse entre los que luchan para salir de esa extrema marginalidad o pobreza, o simplemente los jóvenes que se conforman en seguir en esa pobreza. Y también tenemos el segundo eje, que es el nivel socioeconómico. Se hace referencia a ricos y pobres a la vez. Los jóvenes excluidos y de sectores rurales señalan que la posición de clase se traduce en elecciones y consumos culturales diferenciados. Se diferencian por el tipo de música, vestimenta, lugares que adoptan y hacen referencia a diferencias y que sean marcadas y son muy cuestionadas por los jóvenes ubicados en posiciones desfavorecedoras. Por un lado tenemos los que viven en la marginalidad y por otro lado los jóvenes que crecen en una clase social alta o media, ¿verdad? También vamos a tocar las características de la adolescencia y la juventud paraguaya. Dice que el 40% de la población paraguaya está conformada por personas jóvenes, por personas de 0 a 18 años. Y los especialistas se preguntan cómo será el mundo del trabajo en los próximos años, teniendo en cuenta que el Paraguay seguirá teniendo una población activa económicamente, mayor que la población en situación de dependencia, que son los niños y adultos mayores. Pero el mundo globalizado le da una característica diferente a la juventud paraguaya de hoy, muy diferente a la de hace 10 años atrás. Por ejemplo, tener a disposición las redes sociales al alcance de las manos hacen que ellos estén demasiado informados, que estén activos. Pues le llamamos los famosos nativos digitales. Nacieron estos jóvenes en la tecnología, ¿sí? Son ya nativos digitales y están muy informados en todo, en los aspectos de moda, deportes, políticas, economía y otros. Concluyendo un poco nuestro tema que estamos tocando hoy, dice que los psicólogos, a partir de la opinión de ellos, dicen que la juventud de hoy se deja llevar por el placer y esto es lo que determina la dimensión de los logros profesionales. Por otra parte, hay mucha deserción escolar y
Por otra parte, hay falta de oportunidades laborales para nuestros jóvenes, porque las grandes empresas exigen con una experiencia vasta en cuanto a lo laboral, pero nuestros jóvenes no van a tener todavía a esa edad demasiada experiencia laboral. Entonces, por eso mismo les es difícil a ellos conseguir un empleo o el primer empleo. Por ende, ellos se decepcionan, se deprimen y entran en el mundo de las drogas, porque tienen todo a mano. Y es realmente muy triste ver a nuestros jóvenes que estén encaminados hacia el mundo de las drogas. La bibliografía, el texto del estudiante MEC, Ministerio de Educación, Ciencias, y el programa de estudio. Espero que les haya servido el material. Hasta pronto.